dangerous notice. To all those whom it concern, this video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos testigos de Jehová y público en general que me están viendo en este momento. Como recordarán ustedes, hace algunos días subí un video que tenía que ver con los alimentos tóxicos que están contaminados con gérmenes, y mostramos una revista Atalaya que publicó la Watchtower, que trata sobre la intoxicación espiritual, que nos advierte de los peligros de la inanición espiritual, que es una amenaza que tenemos que tener bien en cuenta y que pudiera afectarnos a nosotros en nuestra salud espiritual, y que existen enseñanzas infectadas con peligrosas ideas que podrían ser demoníacas, que pueden envenenarnos del mismo modo que si comiéramos una comida contaminada con gérmenes o toxinas, y que es deber de uno poder asegurarse de eso, de los alimentos espirituales que nos da nuestra religión en la cual estamos, que podrían tener enseñanzas disfrazadas que pudieran ser enseñanzas peligrosas, demoníacas. Es decir, que Satanás se puede introducir en las religiones para dar enseñanzas a sus feligreses, a sus miembros, como la verdad, cuando en realidad son enseñanzas peligrosas, demoníacas, que puede envenenarnos al igual que si comiéramos una comida podrida. Y lo que hice la muestra de acá, con el tiempo resultó siendo cierto, o cierta, la afirmación en esta revista, que la intoxicación espiritual la puede originar Satanás, el diablo, al introducirse a una organización religiosa y manipular a sus preparadores de alimento espiritual con alimento tóxico, lleno de gérmenes, que Satanás, el diablo, puede meter ahí para desviar a las personas de la verdad de la Biblia. Para recordar lo que pusimos en ese video con respecto a la intoxicación espiritual, quiero mostrarles la atalaya que mostré en ese video, porque quiero hacer un comentario final sobre eso, que corrobora lo que estoy diciendo ahora. Por favor, escuchen lo que tengo que decir ahí, lo que se dice ahí. Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower Sociedad Anónima, mostrando la revista de la Atalaya de fecha 15 de abril de 1997. En la página 30, bajo el encabezado "Se alimenta bien espiritualmente", y se lee como sigue: intoxicación espiritual. Aparte del peligro de la inanición espiritual, existe otra amenaza de la que debemos ser conscientes. La comida que tomamos pudiera ser tóxica. Asimilar enseñanzas infectadas con peligrosas ideas demoníacas puede envenenarnos del mismo modo que si nos alimentáramos con comida contaminada por gérmenes o toxinas. Colosenses 2:8. No siempre es fácil distinguir los alimentos envenenados.
La comida quizá parezca muy buena según a un experto, y sin embargo pudiera contener bacterias patógenas. Por este motivo, es prudente examinar el origen de nuestros alimentos figurados, teniendo presente que algunas publicaciones pudieran estar infectadas por enseñanzas antibíblicas y filosofías, como por ejemplo, los escritos de los apóstatas. Algunos procesadores de alimentos usan etiquetas falseadas para engañar a sus clientes acerca del contenido de sus productos. Muy bien podemos esperar que Satanás, el gran engañador, haga lo mismo. Asegúrese, por lo tanto, de que su alimento espiritual venga de una fuente digna de confianza, para que pueda mantenerse saludable en la fe. Tito 1, 9, 13. Como ya han visto, queridos amigos, en la lectura de esta revista Atalaya, la Watchtower, pues han visto ustedes, dice que es muy importante que nosotros tenemos que ser examinadores del origen de nuestros alimentos espirituales o figurados, y que tenemos que tener presente que muchas publicaciones de las religiones pudieran estar infectadas por enseñanzas antibíblicas y filosóficas demoníacas, y que los líderes de esas organizaciones religiosas podrían estar siendo manipulados por el mismo Satanás, el diablo, para publicar falsedades, para desviar a la gente de la verdad de la Biblia, y puedan estar ingiriendo alimentos contaminados con gérmenes que Satanás, el diablo, pone en la mente de la cúpula de los que preparan el alimento espiritual, para que publiquen falsedades, alimentos que hacen daño. Y nos advierte también que tengamos cuidado de las etiquetas que se ponen a veces en los productos para engañar. O sea, se pone una etiqueta para esconder lo que hay dentro, en realidad, que pudiera ser un veneno tóxico, y se pone una etiqueta falsa para engañar a los clientes acerca del contenido de sus productos. Y dice muy claramente, terminando este artículo, que muy bien podemos esperar que Satanás, el gran engañador, haga lo mismo con estas personas que preparan el alimento espiritual y pongan una etiqueta falsa de algo que contiene veneno, veneno espiritual en esas publicaciones. Que tenemos que tener cuidado, que Satanás es el gran engañador, y que finalmente concluye diciendo: hay que asegurarse, por lo tanto, que el alimento espiritual que nosotros aceptemos o comamos, ese alimento espiritual o figurado, venga de una fuente digna de confianza, para que pueda mantenerse saludable en la fe. Para que sea un alimento confiable, digna de confianza, es necesario que ese alimento pues se mantenga inalterable con el tiempo, que no se descubra después que fue un alimento falso que hizo daño, un alimento indigesto, y que se cambie la doctrina por otra diferente, que indicaría que lo que se dio anteriormente fue un alimento indigesto, un alimento contaminado, engañoso, que Satanás ya lo puso en la mente de los que prepararon y publicaron ese alimento espiritual. Porque si es un alimento realmente bueno, que no contiene gérmenes, que no está influenciado por Satanás, el diablo, ese alimento tiene que mantenerse y sostenerse con el tiempo como la verdad, y jamás cambiarse. De eso depende la confianza. La confianza la da las mismas personas que publican el alimento espiritual. Le da la confianza al miembro que se alimenta de esos alimentos espirituales, le da confianza cuando ve que esos alimentos se sostienen con el tiempo y no se cambian, porque es la verdad de la verdad. Pero cuando se cambian los alimentos espirituales constantemente, eso quiere decir pues que ya no se puede tener una confianza digna del que nos da alimento espiritual, y que realmente no nos mantiene saludables en la fe, porque lo que habíamos creído antes era una falsedad, una mentira. Está nuestra religión cambiando sus doctrinas constantemente y reemplazándolas por otras diferentes, para que se pueda mantener la confianza en esa organización religiosa digna de confianza, que nos está dando un alimento que es realmente saludable en la fe, que no se cambia, porque es la verdad de la verdad. Veamos pues
¿Qué cosa nos dijo la misma sociedad Watchtower a continuación? En un discurso que dio un representante de la sociedad jw.org, que van a ver a continuación, que reconoce que este artículo que está acá, de la influencia de Satanás en los elementos espirituales, ha ocurrido dentro de la Watchtower, afirmando que Satanás se ha introducido en la organización de la Watchtower en las publicaciones, tal como dice acá, porque de lo contrario, ¿por qué tendría que cambiar sus doctrinas a cada rato por diferentes? Si el único engañador y mentiroso es Satanás, el diablo. Entonces quiere decir, cuando la Watchtower cambia una doctrina que anteriormente se dio como la verdad, por ejemplo, que Gog de Magog era Satanás, el diablo, y se enseñó eso por décadas, por más de 80 años, y luego se cambia, quiere decir entonces que Satanás entró a la Watchtower para dar un alimento tóxico con gérmenes que hizo daño a la salud espiritual en la fe de la persona. Dañó, porque se dio cuenta que estuvo predicando por décadas una falsedad. Y así, este es un ejemplo. Puedo hablarles de otros ejemplos, como la fecha de la inspección, que supuestamente había ocurrido en 1918 a 1919, después la cambiaron a 1914, 1919, y finalmente tuvo que abolirse esa enseñanza de la inspección, porque la palabra de los talentos no se cubrió pues en 1918 1919, entonces no hubo ninguna inspección dando cumplimiento a la palabra de los talentos, y trasladándola para todavía para el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús recién hará esa inspección, que será después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, y se cumple el texto de Mateo 24:30. Entonces, uno podría confiar en esta religión, que estuvo dando alimento realmente garantizado, que nos dio una fecha de inspección que fue en 1918 a 1919, después nos cambiaron en 1914, 1919, y finalmente decir que Jesús no vino pues a hacer ninguna inspección en 1918 1919 para dar cumplimiento a la parte final de la palabra de los talentos, que habla que Jesús vendría a ajustar cuentas con sus siervos para ver quién era el esclavo fiel y secreto, y que eso se había cumplido en 1919, y ahora nos dicen que no, que eso está para cumplirse en el futuro. Entonces, no fue tampoco verdad la fecha de inspección de 1914 a 1919, sino que no existió ninguna inspección. Entonces, podemos confiar en esta organización que da alimentos falsos, que se cambian totalmente o se descartan totalmente con el tiempo, que nos dan alimentos intoxicados con gérmenes, que solamente Satanás entró a la Watchtower, ingresó y tomó a la mente los que preparan el alimento espiritual, el esclavo fiel y secreto, cuerpo gobernante, para que publicaran una mentira. Es la única forma que podemos explicar por qué la Watchtower estuvo dando elementos falsos en el pasado, porque Satanás es el único engañador y mentiroso. No dice la Biblia pues que Satanás es el primer homicida y mentiroso del mundo. Entonces, si Satanás es mentiroso, es Satanás que se ha infiltrado en la Watchtower para dar alimentos falsos, y finalmente la Watchtower no le queda otra cosa que reconocer pues que Satanás sí ha invadido la Watchtower, supuestamente al cuerpo gobernante, que son, porque estamos tratando del alimento espiritual, y si tratamos del alimento espiritual, los encargados son el cuerpo gobernante o esclavos fieles y discretos que los preparan. Entonces Satanás los ha invadido la Watchtower, ha invadido la mente del cuerpo gobernante para dar enseñanzas falsas, tóxicas, contaminadas por Satanás, el diablo. Y finalmente van a escuchar ustedes a un miembro de jw.org reconocer que Satanás está muy activo y que ha entrado a la Watchtower. Escuchémonos, por favor. These are very practical comments, and they all tie in well with what the Apostle Paul was trying to tell those in the Ephesian congregation about examining themselves, the same way we have to do today, examining themselves. Satan has thoroughly saturated all forms of the media, so thoroughly that it's in our literature, it's in movies, it's in electronic games, or everything that we can think of, Satan has infiltrated. Satan has thoroughly saturated all forms of the media, so thoroughly that it's in our literature, it's in movies, it's in electronic
on a game, sir. Everything that we can think of, Satan has infiltrated. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este video, que nos demuestra pues que la Watchtower está poseída por Satanás el diablo, y lo reconoce un miembro, un portavoz oficial de jw.org que acaban de ver ustedes en pantalla. Muchas gracias y será hasta la próxima.